Muy bien, buenas noches. Soy Luz Estela Escobar, autora de este esquema sobre la didáctica magna de Comenio, la cual realicé en un esquema múltiple que voy a comenzar a sustentar. Los sistemas de instrucción y formación de Comenio, un gran filósofo que se preocupó por la educación, sobre todo en una época donde la discriminación y la falta de equidad en la formación eran evidentes. Solamente se podían educar los jóvenes hombres, los hombres que tuvieran mucho dinero, pero las mujeres no, así tuvieran dinero. O sea, una inequidad entre la mujer y el hombre aterradora. Entonces, con Comenio, el lema es educación para todos y gratuita y además de ser de calidad. Bien, esos sistemas de instrucción y formación en Comenio tienen el propósito, como se dijo de manera implícita, instruir a la juventud, formar a la juventud, en instruir al sujeto en todo aquello que contribuya en fortalecer para ser sabio, probo y santo. Comenio se preocupó enormemente por los valores, la santidad, porque su carácter es religioso, y la sabiduría que está por encima de la inteligencia. Está también el preparar al sujeto para la vida. Ese es el objetivo de todo modelo pedagógico, preparar al sujeto, al estudiante, para la vida, para que los saberes que tenga le sean útiles y provechosos en los desempeños que más adelante tenga en la sociedad. Formar sin castigo ni coacción. Ese es un propósito también de ese sistema educativo en Comenio, es que no hay que atemorizar al estudiante, coaccionarlo ni castigarlo en la medida en que no tenga un aprendizaje rápido, sino dialogante. Yo creo que Platón y Sócrates en ese sentido fueron bastante asertivos. El diálogo, la pregunta dialogada con el fin de que el propio estudiante encuentre la verdad. Está también la preparación con conocimiento verosímil y crítico. Es que ese conocimiento sea importante para la verdad y la criticidad también que el estudiante encuentre en ese conocimiento que adquiere a través de la pregunta, a través de la duda también. Y prepararlo en conocimientos fáciles y nada fatigosos, es decir, que no sean complejos, que el estudiante los pueda descifrar, que los pueda investigar, que los pueda discernir. Eso es importante. En la estructura del método de aprendizaje de Comenio, el enfoque es inductivo. Es inductivo con enfoque nominalista. El nominalismo tiene que ver con el nombre, con el concepto claro de las cosas, y obviamente eso se da en una triada entre la imagen, la palabra y el objeto. O sea, el nombre se ampara en una imagen, la palabra y el objeto. Esos son pues tres criterios fundamentales para que se dan en los niveles del conocimiento de la escuela, que parte de los sentidos es natural, es metafísica porque forma la conciencia, y es hiperfísica porque trasciende a Dios. O sea, tenemos una estructura de los sentidos, la conciencia y Dios. Tenemos el proceso de formación en Comenio. Comenio tiene siempre una estructura que se está desarrollando en proceso. Para Comenio no es importante el resultado, como si todo ese camino, como si todo ese proceso, esos momentos, ese paso a paso en que el sujeto se va formando, va aprendiendo. Entonces allí está la conciencia, que es el entendimiento de las cosas, que es lo primero que aparece en ese proceso. Luego viene la comprensión del sujeto. Se da cuando observa por sí mismo los objetos de conocimiento. Ya no depende de quién le muestre esos objetos del conocimiento, sino que por sí mismo empieza a indagarlos.
En segundo momento es la memoria que es la retención y aplicación de lo aprendido en la percepción de las cosas. La conciencia que tiene del entendimiento de las cosas la retiene, lo aprende, lo almacena, con el fin de cultivar la memoria. En tercer paso o proceso están los ejercicios de lo aprendido, escribiendo, expresando, escribiendo y expresando, expresando y escribiendo, para cultivar la lengua y las manos, es decir, el lenguaje, la expresión y la mano que escribe. Comenio tiene muy presente un proceso que viene desde la conciencia que el sujeto comienza a tener de las cosas y su comprensión y a ser independiente en ese conocimiento, hasta cultivar la memoria del almacenamiento que va adquiriendo en ese proceso para finalmente expresarlo, escribirlo y comunicarlo. Viene entonces la estructura de la enseñanza en Comenio, que esa estructura viene en unas escuelas materna, que este es uno de los grandes avances en esta propuesta que hace Comenio, es que la escuela materna, el conocimiento, en esa escuela el conocimiento es sensorial, consiste en identificar y discernir unos objetos de otros. Sus órganos ejecutores son los sentidos externos. El sujeto está en esta escuela hasta los 6 años. Está la escuela materna. Hoy esa escuela materna es esa educación que el niño, el joven, ha tenido en la casa, todos sus valores que tiene desde allí y que con el entorno también de esa educación de la casa viene a adquirir unos conocimientos dentro del aula. Viene luego la escuela común. Esta escuela es denominada también pública y va de los 6 a los 12 años. En ella se ejercitan los sentidos interiores para fortalecer la inteligencia, la imaginación y la memoria. Es la educación primaria, que va de los 6 a los 12 años. Viene el gimnasio, o lo que llamaríamos hoy en día el bachillerato, denominada también secundaria. Va de los 12 a los 18 años. En ella se fortalece el entendimiento y juicio de las cosas por medio de sus órganos ejecutores, la mano y la lengua. Se evidencia el qué y el cómo a través de la dialéctica, la gramática y la retórica. Qué importante. El paso a paso que hay aquí de la primaria al bachillerato. Mientras en la primaria se ejercitan los sentidos interiores para fortalecer la inteligencia, la imaginación y la memoria, las emociones. Viene la escuela secundaria, que es de los 12 a los 18 años, donde fortalece el entendimiento y el juicio de las cosas, por medio pues, de los órganos ejecutores que son la mano y la lengua, es decir, es el lenguaje y la escritura que hace de esa expresión oral, de ese conocimiento que ha adquirido. Allí se evidencia el qué y el cómo a través de lo que es la dialéctica, diálogo de saberes, la gramática, que es ese lenguaje que comunica, y la retórica, que es esa coherencia del discurso hablado. Viene la academia, que esta ya va de los 18 en adelante, cuando los muchachos ya entran a la educación superior, la universidad, o educación superior, va de los 18 a los 25 años. En ella se ejercita la voluntad, donde el alma se pule por la teología, la inteligencia, por la filosofía y el cuidado del cuerpo por la medicina y demás ciencias. Es decir, aquí las ciencias altas o las asignaturas altas del conocimiento están la teología, la filosofía y la ciencia. Vemos el plan de estudios de Comenio. Comenio es el primer filósofo que en su didáctica magna propone lo que es la primaria, la escuela materna, la primaria, la secundaria,
la educación superior. Esa estructura se la debemos a Comenio. Esos niveles también de aprendizaje se los debemos a Comenio, porque también dice qué asignaturas se debe enseñar en cada nivel. Muy organizado este pedagogo de la educación. El método de las ciencias, donde debe enseñarse lo que hay que enseñar. Él dice, ¿qué hay que enseñar? Lo que hay que enseñar. Es decir, no hay que enseñar lo que al sujeto no le sirva. Es lo que tenga que enseñarse que le sirva al sujeto. El método de las artes, lo que ha de hacerse debe aprenderse haciendo. Es decir, ese aprender haciendo que hoy se llama constructivismo ya ha venido definido en Comenio en el método de las artes y lo expresó de una manera bastante constructivista. Lo que ha de hacerse debe aprender a hacerse, debe aprenderse haciendo. Aprender haciendo, que es el lema del constructivismo. Pero que es importante que le reconozcan que es Comenio el pionero de ese lema. Viene el método de las lenguas, paralelo al conocimiento de las cosas. El propósito es entender y expresar tantas cosas como palabras. De la misma manera que expresamos las cosas, las entendemos gracias a las palabras que las expresan. Eso es nominalismo. El método de las costumbres, educar en valores como prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Aquí tenemos entonces los valores tan necesarios en todo currículo, en todo plan de estudios, en toda institución, que el método de las costumbres es fundamental en valor de la prudencia, de la fortaleza, de la templanza y de la justicia. Por último está el método de inculcar piedad, de vocación, devoción por entender con la práctica y el buen ejemplo por medio de la meditación. Para él es muy importante esos momentos de reflexión, pero que son momentos de reflexión hacia lo divino, hacia lo sublime, hacia Dios, hacia ese espíritu alto, hacia esa espiritualidad profunda del ser, que es precisamente la piedad, la devoción, el amor